todo, porque el primer grito de la independencia no fue una simple casualidad. No, fue el resultado de un proceso en donde fue importante la casualidad, pero además la oportunidad, la mala situación económica del país, decisiones equivocadas de España, pero especialmente el espíritu rebelde de los quiteños. Rebeldes desde siempre. Bueno, siempre hemos sido un dolor de cabeza para los tiranos, para los que quieren ejercer el poder por la fuerza. Claro. Oye, pero ¿te interesa conocer algo más? Me encantaría. Pues entonces vamos. Vamos, un paso por la historia. Vamos. Vamos. Entre las casualidades podríamos decir que hasta la misma tierra quería que sucedieran las cosas. Fíjate que en 1766 hay una erupción del Cotopaxi. Y en 1785 una epidemia de sarampión mata a unas 5.000 personas de 30.000 que tenía la ciudad. ¡Tanta gente! Es la sexta parte de la población. Así es, y para remate en 1797 se destruye la ciudad de Riobamba con un terremoto. Y los efectos en Quito son gravísimos. Se daña la catedral, se daña el Palacio de la Audiencia, que es restaurado por el barón de Carondelet. Por si fuera poco, existía el Situado de Cartagena, que era una contribución de Quito para la defensa del puerto de Cartagena, por donde salía el oro y la plata de América y se introducían las mercaderías de España. Sea con ceniza, sarampión y terremotos, se mandaba lo poco que había. Así es, a 2.800 metros de altura y a 6 meses de viaje del puerto de Cartagena, era la manera como los quiteños peleábamos contra piratas y enemigos de la corona. Fíjate que eran como 300.000 pesos que todos los años salían para allá. ¡300.000! Eso es mucha plata. Sí, para que te hagas una idea, gente como tú o como yo, ganábamos entre 200 y 300 pesos al año. Uy, patroncito, si yo trabajando de sol a sol no ganaba ni para la comidita del día. La gente vivía en la miseria más absoluta. A España lo único que le interesaba era explotar a sus colonias. Con los impuestos. Tributos les llamaban, señorita. Pero no es como lo que ustedes pagan ahora, que a cambio tienen obras, calles, hasta hospitales tienen. Lo que pagábamos a Cartagena, España, en cambio se iba para no volver. Lo malo es que Quito recibía solamente por sus exportaciones entre 80.000 y 100.000 pesos al año. ¿Y de dónde sacaban el resto de la plata? De nuestros bolsillos. Hay derechos. Eso sí hay que decirlo. La madre patria no era muy sutil en el momento de meter la mano en los bolsillos de sus súbditos. ¡Abajo el mal gobierno! ¡Abajo los chapetones! Abajo, abajo, abajo. ¿Por qué se dio la rebelión de los barrios de 1765? Por la creación del estanco al aguardiente. Ah, la rebelión de los... No, si le ves fuera de contexto, sí. Pero en realidad hay que acordarse de cuál era la situación de crisis de la población. Y un nuevo tributo agravaba enormemente las cosas. Lo que en realidad pasó fue que los españoles nos prohibieron la fabricación y venta de aguardiente casero. Para acaparar el negocio, nos prohibieron fabricarlo y nos obligaron a comprarlo en los estancos de la corona. Pero más caro. Ya bastantes problemas teníamos en el día a día. Y encima más, nos querían sacar más plata. Entonces empezó la protesta. Es que los españoles querían todo para ellos. Con la fabricación de aguardiente, alguito nos ganábamos. ¿Ya vienes o qué? Ya voy. Lo interesante es que la gente pide autoridades criollas capaces de entenderlos. Ya estábamos hasta por acá con los chapetones. Era tanta la indignación que les quemamos la fábrica de aguardiente, que queda por acá por atrás, por Santa Bárbara. Los españoles y la corta Guardia Real no pudo controlar la situación. La rebelión continuó. Y la rebelión dura varias semanas.
Uy, sí hubo un montón de muertos. ¿Te acuerdas del hermano de la Solita? El pobre recibió una pedrada en la cabeza que lo mató de contado. Sí, lo mejor era quedarnos quietitos en casa. Más tarde llegó un ejército pacificador venido de Panamá que impuso el toque de queda y requisó las armas. Este ejército no tuvo mucha paz por causa de las revueltas indígenas por los tributos. Entonces España comete el primer gran error. Inventan más impuestos, más tributos. ¿No? El gran error de España fue crear un ejército criollo a imagen y semejanza del suyo propio. Quiteños controlando a los quiteños. Pero esa era la forma de arreglar las cosas. ¡De frente! ¡Por! Sí, señorita, esa era la idea. Pero muchos de los que se enrolaron más tarde se convirtieron en líderes de la independencia. ¿Cómo cuáles? En ese ejército se formaron Juan Salinas, Pedro Montúfar, Joaquín Sánchez de Orellana, Juan José Larrea, José Guerrero, entre los que recuerdo. Prepararon militarmente a nuestros próceres. Eran excelentes militares. A España le salió el tiro por la culata. Aquí estuvo la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino. Y también la biblioteca pública donde trabajaba Espejo. Sí, pero no te me adelantes. Esa universidad fue creada por otro error de la corona española, la expulsión de los jesuitas. Eso fue en 1767. Sí, 2 años después de la rebelión de los barrios. ¿Por qué los expulsaron? Los jesuitas estaban encargados de la educación de la élite, pero eran bastante conservadores. España se dio cuenta que se estaba quedando a la saga de la Ilustración francesa. Los derechos del hombre estaban tomados en cuenta por la Ilustración. Ese no era un problema para la corona. Claro, impulsaban el desarrollo del pensamiento y la experimentación. En la Audiencia de Quito, todo empezó con la influencia de la misión geodésica. Gracias a ellos, los jesuitas heredaron sus conocimientos y, por supuesto, los instrumentos científicos. Pero si los jesuitas eran tan ilustrados, entonces ¿por qué los expulsaron? Porque la orden fue sacarlos de España y de todas sus colonias. Sin excepción alguna, y eso en Quito se vio con muy malos ojos. Habían excelentes educadores, como los maestros de Eugenio Espejo, el padre Hospital o el padre Juan Bautista Aguirre, quien ya por entonces se atrevió a decir: señores, hay que separar la ciencia de la fe. Pero el principal problema fue el de la economía. Por las haciendas. Tenían una red de haciendas que se apoyaban entre sí siendo muy productivas. La corona, al venderlas a particulares, desarmó el sistema, este se desmoronó y con él la economía. España se dio cuenta de eso solo después de echarlos. ¡Qué hermoso! Desde su destierro en Italia, los jesuitas mantuvieron contacto con los ilustrados de Quito. El padre Juan de Velasco había empezado a trabajar en la historia del Reino de Quito, la primera recopilación histórica de la audiencia. El aspecto fundamental del tema era que si se tenía un pasado propio, también se podía soñar con un futuro propio. ¿Y la educación? Se seculariza. Y aquí, en la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino, empiezan a chisporrotear las ideas independentistas aupadas por un servidor. Como puedes ver, fue el primer bibliotecario público. Venían Montúfar, Morales, Mejía Lequerica y otros muchachos a discutir sus ideas. Trabajé con pasión en la Sociedad Patriótica Amigos del País de Quito y en el primer periódico de la audiencia, Primicias de la Cultura de Quito. Fue tan importante que la corona los prohibió. Por eso se editaron solo 7 números. A pesar de eso, tuvieron una gran influencia política. Pero ¿sabes también por qué se destaca el doctor Eugenio Espejo? Me preocupaba la higiene entre los médicos. Por ejemplo, que se lavaran las manos entre paciente y paciente para evitar el contagio de las enfermedades. También el doctor Espejo fue el primer grafitero del país. Grafitero. Ensuciando las paredes. Yo nunca escribí en las paredes.
Lo hice en unos banderines rojos que colocamos en las cruces de la ciudad para que la gente los viera. Estaban escritos en latín y decían: sed libres, conseguid la felicidad y la gloria por la cruz de Cristo. Bueno, en esa época ya habían carteles. No, eran pasquines, famosos por su humor e ironía, criticando a las autoridades civiles y eclesiásticas. El humor no quita lo valiente. Por eso me persiguieron y me encarcelaron. Un aspecto interesante de los antecedentes del primer grito de independencia fue cómo se transmitieron las ideas. ¿En la universidad? No solamente ahí, vamos, te cuento. En las casas a través de las tertulias. Sí, nos reuníamos para leer artículos sobre Europa o Estados Unidos y después conversábamos sobre lo que habíamos leído. Tenían razón, las autoridades españolas decían que Quito era un hervidero de conspiradores con ideas avanzadas. Han cambiado Se ya. vive un periodo intelectual muy intenso, influenciado también por los extranjeros que nos visitan. Y también por los viajes de los nuestros. Tal es el caso del Marqués de Selvalegre y Espejo, que estuvieron en Bogotá, o Carlos Montúfar y Rocafuerte en Europa. Así también como la labor de las logias masónicas. Se lee mucho, se discute mucho. Sí, señor, a tal punto que tanto las ideas como inclusive la moda están a la par con Europa. Sin embargo, en Europa circulan textos que pretenden demostrar la supuesta inferioridad de las colonias de España. Pero no sabían de lo que hablaban. Eso hace que España, para demostrar que sus colonias valen, cometa otro gran error político: promover expediciones científicas. Y así nos permitió venir a Bonpland, a Mutis, a Malaspina y a Tafalla. Más que descubrir la riqueza de la tierra a los europeos, la descubrimos para ustedes. Con Bonpland y más tarde con Carlos Montúfar, recopilamos una enorme cantidad de datos sobre la flora y la fauna. Era tan exuberante que no tuve más remedio que describirla como el cuerno de la abundancia. Aparte de sus investigaciones científicas, usted también alentó a la idea de independencia. Pero claro, a través de la Ilustración. Recuerdo que vine de Francia, donde se había hecho pública la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y con las personas con las que aquí traté intercambiamos ideas. La independencia era algo que se veía venir. Permiso. Señor Humboldt, quiero presentarle a un primo mío. Con su permiso. En otras palabras, para España, esta fue la crónica de una independencia anunciada. Ni más ni menos. Estamos en los antecedentes para el primer grito de independencia. Sí, estamos en la Hacienda Chilló Compañía, de propiedad del Marqués de Selvalegre, en la Navidad de 1808. ¿Y cómo celebraron? En realidad fue un pretexto de los patriotas. Habían decidido conformar una junta de gobierno que sustituya al presidente Ruiz de Castilla en la audiencia de Quito. No fue la única reunión, en realidad fueron varias, que frente a los realistas eran inocentes reuniones sociales, pero en ellas afinaron los detalles de la insurrección. Y aprovechamos todas las oportunidades que tuvimos para discutir lo que debíamos hacer. Cuando estaban listos para el levantamiento, los realistas los descubren y los arrestan. Sí, fue un momento de mucha tensión, porque fueron puestos prisioneros en el convento de la Merced mi padre, don Juan Pío Montúfar, Marqués de Selvalegre, Juan Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales y Nicolás de la Peña, entre otros. Los apresan por conspiración, pero alguien desaparece los papeles que los inculpan y terminan liberándolos a costa de 10 y 12 mil pesos. Que era una pequeña fortuna.
la libertad es lo más importante. Salud. El proceso de liberación de los patriotas toma varios meses. El último en salir de prisión es Salinas. Es el 9 de agosto de 1809. Justamente Salinas se lo ha liberado una semana antes, y es cuando se aceleran los acontecimientos. ¿Tuvo algo que ver la invasión de Francia a España? Fue un pretexto. Napoleón era un tirano. Tenía a España bajo sus pies. Algunos pretendieron decir que era una rebelión contra Francia. Se reúnen aquí en la casa de Manuela Cañizares. Sí, y deciden crear la Junta de Gobierno. Debemos estar todos de acuerdo, señores. Pero tenemos que asegurarnos por todos los medios que los militares se pongan de nuestra parte. Así tendremos la menor resistencia posible. Es que no debe haber resistencia. Que el capitán Salinas se adelante al cuartel. Salinas sale a ganarse el favor del ejército, sea por su prestigio o autoridad o por el dinero que han aportado los quiteños que han abrazado la causa patriota. ¿Qué hacemos si somos apresados? El peligro será mayor. Salinas no regresa. María Purísima. Yo no creo en una traición. Debemos esperar. Confianza, por favor, confianza. Lo mejor que nos puede pasar es el destierro, pero también la cárcel o la muerte. Es cuando tratan de posponer los eventos. ¡Cobardes! Hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre. ¿De qué tienen miedo? No hay tiempo que perder. Por suerte, de inmediato llegan noticias de Salinas. La tropa está con ello. ¡Qué bien! ¿Y luego? Juan Pío Montúfar, quien estaba en Chillo Compañía, es nombrado presidente de la Junta. Juan de la Rea como ministro de Hacienda. Manuel Rodríguez de Quiroga, ministro de Gracia y Justicia. Juan de Dios Morales, ministro de Estado y Guerra. Y a Juan Salinas, jefe del ejército. Pero, ¿y los realistas en dónde estaban? Estaban perplejos. La Junta encomienda a Antonio Ante entregue la comunicación en la madrugada del 10 de agosto al conde Ruiz de Castilla. Mi señor tiene visita. ¿Quién molesta a estas horas? Buenos días. Buen día. En nombre de la Junta de Gobierno recientemente conformada, me permito notificar a usted que ha sido removido de su cargo y queda incomunicado. No hubo disparos ni muertos. Ni uno solo. Con el apoyo de los militares y de la iglesia no hubo oposición. Además, los nuevos funcionarios y especialmente el nuevo ejército denominado la Falange de Quito cambiaron sus trajes. Los uniformes militares de los realistas eran azul y rojo. Los nuevos uniformes patriotas fueron azul y blanco. También blandieron una bandera roja, la del nuevo gobierno. La gente feliz. Sí, salieron a las calles, se iluminaron las plazas, hubo repique de campanas y un concierto de 7 a 9 de la noche. Increíble. Días más tarde, el 16 de agosto, los vecinos de Quito se reunieron aquí, en la Sala Capitular de San Agustín, en Cabildo Abierto, para adherirse a la Junta Suprema y posesionar a las nuevas autoridades. Al siguiente día, en la Iglesia Catedral, se dio una misa de acción de gracias con presencia de las autoridades, de la Iglesia y de la Falange. Fue la primera vez que se derroca un mal gobierno sin violencia y con respaldo del ejército. Señoras y señores, ha iniciado la Junta. Morales, por favor, prosiga. Esta patriótica asamblea ratificará al excelentísimo don Juan Pío Montúfar como presidente de la Junta de Gobierno.
ni el poder, el lujo o la riqueza son tan importantes como la libertad. Por eso, hoy día, ratificamos la independencia. Hemos llegado al final de esta causa, siguiendo siempre por el sendero que nos iluminó Eugenio Espejo. En Buen Romance fue el primer golpe de Estado, pero sin un solo muerto. ¿Y después? Bueno, hubo un gobierno independiente de España que duró casi 3 meses. ¿Qué te pareció el paseo? Increíble. De verdad, muchas gracias. ¿Quieres saber lo que pasó luego? Sí, me gustaría, aunque mejor ahorita prefiero arreglar un poco la información para la monografía. Bueno, sí, tienes razón. Entonces nos vemos en AU. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, chao. Chao.